Epistemología moral y ontología moral. ¿Qué son y por qué importan? Estos conceptos son importantes porque regularmente las objeciones hechas al argumento moral son levantadas debido a un mal o nulo entendimiento sobre estos. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento. La teoría del conocimiento se encarga de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se le justifica o invalida. La epistemología nos ayuda a diferenciar entre creencias justificadas y solo opiniones. Por lo tanto, la epistemología moral se encarga del estudio de cómo es que descubrimos lo que está bien y lo que está mal. La ontología es la rama de la metafísica que se encarga del estudio de la naturaleza del ser, de la existencia de las cosas. De este modo, a la ontología moral le corresponde el estudio de la existencia de los valores y deberes morales. El punto principal de este video es el siguiente: no debemos mezclar la epistemología moral con la ontología moral, ya que no son la misma cosa. Visto lo anterior, ahora preguntemos, ¿existen objetivamente el bien y el mal? Es decir, ¿existe un estándar fuera de nosotros que nos sirva para calificar las acciones como objetivamente buenas o malas? ¿O todo esto es subjetivo y dependiente del juicio de cada persona o sociedad? Por ahora no nos centraremos en dar respuesta a estas preguntas, solo nos interesa señalar que este tipo de preguntas son ontológicas y no epistemológicas. Por lo tanto, respuestas epistemológicas a este tipo de preguntas están fuera de lugar. Cuando preguntamos si existe el bien y el mal objetivos, estamos haciendo una pregunta referente a la ontología de estos elementos morales. Por lo tanto, cuando uno hace esta pregunta y otra persona contesta, las culturas de todo el mundo tienen diferentes perspectivas respecto al bien y el mal, por lo tanto la moral es relativa, está haciendo una observación epistemológica fuera de lugar. El que diferentes culturas tengan diferentes perspectivas del bien y el mal no quiere decir que la moral es relativa o subjetiva. Puede ser el caso que algunas culturas estén objetivamente correctas en lo que ellas califican como bien y mal, mientras que otras tienen un entendimiento incorrecto o menos cercano a lo que es objetivamente bueno y malo. Vamos a ilustrar esto con la siguiente analogía. Hablemos sobre la epistemología del cálculo, es decir, cómo uno llega a conocer las reglas del cálculo, en contraposición a la ontología del cálculo, si el cálculo realmente existe. Supón que tienes 3 estudiantes, llamémoslos A, B y C. El estudiante A está aprendiendo de libros de texto y de su excelente profesor en el colegio. El estudiante B es diferente. B tiene un profesor que en lugar de enseñar cálculo de manera tradicional, enseña cálculo mediante danza interpretativa. El estudiante C usa la meditación y en lugar de asistir a clases decide que un mejor método para aprender cálculo es quedarse en casa y aprender de las sensaciones y visiones que le llegan a la mente durante sus sesiones. Ahora pensemos en lo siguiente. Tenemos 3 estudiantes aprendiendo cálculo de formas diferentes. Esto en última instancia afecta el entendimiento objetivo que lleguen a tener respecto al cálculo. La epistemología y percepción de cada estudiante es diferente, sin embargo esta no tiene ninguna significancia respecto a la cuestión si el cálculo existe objetivamente o no, la ontología del cálculo. Sería un gran error pensar que como estos estudiantes tienen diferentes percepciones de lo que es el cálculo no existe o es relativo. Sin importar lo que cada persona piense del cálculo, sin importar si cada persona tiene una idea correcta o incorrecta acerca de él, el cálculo tiene una serie de reglas objetivas y principios que guían sus operaciones. Lo que vemos en esta analogía es lo mismo que ocurre con los valores y deberes morales, decir, bueno, tú y yo tenemos percepciones distintas de lo que es el bien y el mal, por lo tanto la moralidad no es objetiva, no es un argumento válido. Esto es cometer la falacia argumentativa llamada non sequitur. La conclusión, la moral es relativa, no se sigue de la premisa, tú y yo tenemos distintas percepciones del bien y el mal.
En este video solo nos hemos centrado en establecer y aclarar la diferencia entre epistemología y ontología moral, la cual es muy importante tener en cuenta al momento de presentar el argumento moral o cuando uno recibe objeciones al respecto. Debemos poner muchísima atención en lo que nos dicen a modo de crítica hacia el argumento y tener cuidado en que nuestra contraparte no caiga en esta confusión, y si lo hace, recalcar siempre que existe una diferencia entre epistemología y ontología moral. Al hacer hincapié en este dato, nuestra contraparte debería notar su error y mejorar el tipo de crítica que planea hacerle al argumento. Incluso antes de abordar el argumento sería bueno explicar esta diferencia para así empezar a desglosarlo en terreno preparado para su mejor asimilación. Muchas gracias.